Las Escrituras anuncian que, en los últimos tiempos, la comprensión del ser humano se elevará y muchos secretos enterrados por siglos saldrán a la luz. Hoy, uno de esos misterios parece haberse manifestado. En lo profundo de las montañas de Turquía, un descubrimiento asombroso ha puesto en alerta a expertos y creyentes. Todo indica que podría tratarse de un vestigio directo del Arca de Noé, coincidiendo de manera impresionante con los detalles descritos en los textos sagrados. Pero lo más impactante no es solo el hallazgo, sino lo que representa, una señal poderosa que parece susurrar al oído de la humanidad que el reloj espiritual se está acercando a su momento decisivo. Estamos presenciando el cumplimiento de una profecía milenaria. ¿Es este descubrimiento una advertencia que nos invita a estar despiertos? Como lo dijo el Maestro, quédate con nosotros, porque lo que revelaremos a continuación podría cambiar tu forma de ver la historia y el futuro. Durante generaciones enteras, la existencia del Arca de Noé ha generado polémicas encendidas. Para algunos, se trata de un relato simbólico con fines espirituales. Para otros, una estructura real que resistió uno de los eventos más dramáticos de la humanidad. A pesar de las dudas, expediciones persistentes han apuntado su mirada hacia las alturas del monte Ararat en Turquía, el lugar exacto donde la Biblia relata que el arca reposó tras el gran diluvio. Lo que antes eran solo leyendas, ahora se entrelaza con la ciencia. Gracias a la tecnología moderna, como el análisis por satélite y el uso de radar de penetración subterránea, se ha detectado una formación con características inusuales. Estas anomalías han llevado a equipos de especialistas de distintos países a escalar esas regiones, convencidos de que el hallazgo definitivo podría estar a punto de concretarse. No es solo una búsqueda arqueológica, sino una carrera contra el tiempo para revelar una verdad ancestral. Para un número creciente de investigadores y estudiosos, el Arca de Noé no es una metáfora, sino una reliquia auténtica que permanece en reposo desde tiempos remotos. Algunos aseguran que su ubicación ha sido mantenida en secreto, casi como si estuviera protegida por una fuerza invisible. Y ahora, más que nunca, parece que ese velo del pasado está comenzando a levantarse. Antes de continuar con este impactante relato, no olvides apoyarnos dejando tu me gusta, compartiendo este video con personas curiosas como tú y comentando qué opinas sobre todo lo que estamos revelando. Recuerda que tu participación es fundamental para que más personas puedan acceder a este tipo de contenido que desafía lo que creíamos saber. Entre los descubrimientos más desconcertantes realizados en el sitio está una caja de madera antigua, cuidadosamente oculta en lo más profundo de lo que podría ser una cámara preservada del arca. El objeto presenta signos claros de envejecimiento, como si hubiera resistido el paso de incontables siglos. Fue encontrado en una cavidad que parece haber sido construida específicamente para resguardar algo de gran valor. Lo que contiene esta caja aún está siendo estudiado, pero algunos investigadores sospechan que podría albergar documentos, artefactos o incluso instrumentos utilizados por los tripulantes del arca. Su ubicación estratégica dentro de la supuesta estructura refuerza la teoría de que estamos ante una reliquia excepcional. ¿Será este el primer paso hacia una revelación mayor que cambiará la narrativa histórica y espiritual tal como la conocemos? Cuando los especialistas lograron abrir cuidadosamente la misteriosa caja hallada en el interior de la supuesta estructura del arca,
En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Lo que encontraron fue más que desconcertante. Una colección de anillos diminutos, finamente elaborados, sorprendentemente bien preservados a pesar del paso del tiempo. Estos anillos, según los primeros análisis, habrían pertenecido a aves que ya no existen en el mundo actual. Una pista silenciosa de un ecosistema extinto. Este hallazgo abre una ventana fascinante hacia un pasado remoto, sugiriendo que algunas criaturas salvadas del gran diluvio podrían haber dejado rastros materiales. Si estos anillos estuvieron alguna vez atados a aves protegidas dentro del arca, entonces estaríamos ante una prueba física de la narrativa ancestral que tantos consideraban simbólica. Una revelación así podría reconfigurar la comprensión que tenemos sobre la biodiversidad previa al cataclismo. Cada pieza descubierta en esta estructura milenaria parece desatar un torbellino de nuevas preguntas. ¿Qué otros objetos esperan ser encontrados en este enigmático navío? ¿Cuántos secretos aún se ocultan entre sus posibles compartimientos y cámaras selladas? Científicos de múltiples áreas del conocimiento, desde la biología hasta la historia antigua, están trabajando en conjunto para descifrar lo que podría ser uno de los mayores misterios arqueológicos de nuestro tiempo. Lo más fascinante de esta travesía científica es cómo conecta el pasado con nuestra actualidad. Estos descubrimientos no solo ofrecen claves sobre antiguas civilizaciones, sino que también nos invitan a reflexionar sobre el cuidado del planeta, la conservación de la vida y las huellas que dejaremos para las futuras generaciones. No se trata únicamente de arqueología, sino de una llamada a repensar nuestro propósito como especie. A medida que estas revelaciones salen a la luz, es inevitable cuestionarse cómo afectarán estos descubrimientos a nuestra manera de entender la fe y si el arca no solo fue real, sino también un símbolo viviente de esperanza y salvación. Con cada nuevo fragmento desenterrado, crece el murmullo de quienes buscan respuestas más profundas, más allá de lo visible, más allá de lo comprobable. Lo que antes parecía solo una historia ancestral, ahora se transforma en una experiencia tangible. Las voces que por generaciones han buscado signos visibles de las promesas divinas encuentran en esta exploración una chispa renovada de esperanza. Y si la búsqueda del arca no fuera un fin, sino el inicio de una serie de revelaciones que alteren por completo nuestra forma de ver la realidad, las primeras conclusiones obtenidas por los expertos apuntan a que los anillos podrían haber pertenecido a un ave similar al dodo, una especie emblemática cuya desaparición, producto de la acción humana, marcó profundamente la conciencia ecológica del mundo. Sin embargo, también se baraja la posibilidad de que sean restos de una especie aún desconocida, nunca documentada, lo que aumentaría exponencialmente el valor científico del hallazgo. Imagina por un momento
que un ancestro de estas criaturas estuvo realmente a bordo del arca. La sola idea de que estos anillos puedan conectar el presente con un linaje anterior al colapso de especies plantea un puente entre el mito y la realidad. Este tipo de conexión materializaría la noción de que los actos divinos se manifiestan a través de señales concretas en nuestro entorno y no únicamente en relatos del pasado. La simple existencia de este pequeño anillo, si se confirma, su autenticidad podría trascender el plano de lo arqueológico. No sería solo una prueba más, sino un emblema silencioso de la gracia que, según la tradición, se manifestó en tiempos de caos. Un objeto así puede convertirse en un símbolo de la fidelidad entre lo divino y lo humano, un recordatorio tangible del vínculo eterno sellado entre el Creador y su creación. Pero eso no fue todo lo que se encontró. Junto a estos anillos, los investigadores hallaron otro elemento que ha despertado igual fascinación: un recipiente tejido artesanalmente que contenía restos de hierbas secas y plantas cuidadosamente almacenadas. Este objeto fue hallado en un compartimiento inferior, lo que hace pensar que se trataba de una sección destinada a conservar recursos valiosos o medicinales. Una muestra más de la complejidad y previsión detrás de la construcción del arca. La notable conservación de este descubrimiento se debe a que ha estado protegido de la humedad, el aire y el deterioro en el recinto cerrado del arca. Muchas de las hierbas aún son identificables, mientras que otras parecen escasas o incluso extintas. Algunas de estas plantas se utilizan en la medicina natural de hoy, como el diente de león, el cardo mariano y el hinojo, conocidos por sus propiedades curativas y depurativas. Otras especies carecen de un equivalente contemporáneo, sugiriendo la posibilidad de que estas hierbas medicinales desempeñaran un papel crucial en la vida de las civilizaciones antiguas, pero se han perdido a lo largo del tiempo. Ahora, imagina el impacto que tendría en nuestra comprensión del pasado si logramos identificar estas plantas. Sería un tesoro de conocimiento sobre las prácticas de salud y bienestar de nuestros antepasados, revelando secretos de su interacción con la naturaleza. Además, la unión de estos hallazgos podría ofrecer una visión única sobre la dieta y los rituales de las culturas que vivieron en aquella época. Cada objeto y cada planta cuentan una historia, un relato que se ha mantenido silenciado por siglos, esperando ser descubierto. Este hallazgo no solo tiene el potencial de cambiar nuestra percepción sobre un evento histórico, sino que también invita a un profundo análisis sobre nuestra conexión con el entorno y lo que realmente significa preservar la vida en el planeta. La ciencia y la fe pueden unirse una vez más en este relato, proporcionando respuestas a preguntas que han perdurado a lo largo de la historia. Noa y su familia, guiados por el propósito divino, no solo se dedicaban a reunir víveres para sobrevivir, sino también a recolectar hierbas medicinales que favorecieran su bienestar. En un entorno donde la medicina moderna no existía, estos recursos naturales se volvían vitales. Las plantas probablemente servían para curar heridas, tranquilizar a los animales o reforzar la fortaleza mental y emocional en aquellos meses difíciles. En un periodo en que el mundo estaba a punto de ser depurado, resulta intrigante pensar si Dios había preservado su sabiduría curativa a través de la vegetación que había creado. Este aspecto no solo implica la búsqueda de la continuidad, sino que también sugiere que la atención divina estaba presente en cada aspecto de la planificación del arca. Hoy en día, al redescubrir estas plantas ancestrales, nos enfrentamos a interrogantes significativas. ¿Podrían estas hierbas ser un eslabón perdido en el proceso de sanación bíblica?
Es posible que Dios esté volviendo a revelarnos conocimientos que habíamos olvidado en un tiempo como el actual. La búsqueda de estas hierbas no se limita a su uso medicinal, sino que podría formar parte de un plan más amplio de Dios, centrado en la vida, la salud y la recuperación. Quédense con nosotros, ya que lo que exploraremos más adelante es incluso más sorprendente. El arca puede haber transportado seres vivientes mucho más extraordinarios de lo que jamás hubiéramos imaginado. Uno de los hallazgos más fascinantes del supuesto sitio del Arca de Noé es el descubrimiento de restos parciales de una criatura prehistórica de enormes dimensiones, identificada por algunos expertos como un rinoceronte antiguo. Los huesos, deshidratados y en lo que aparenta ser la parte de un gran animal, sugieren que esta enorme especie pudo haber sido parte del cargamento que se resguardó en el arca. A pesar del paso del tiempo, los restos han permanecido relativamente intactos, ocultos bajo capas de sedimento. La criatura, conocida por los científicos como el Chelodonta antiquitatis, se cree que habitó regiones de Europa y Asia hace miles de años. Era un ser de gran tamaño, adaptado a climas fríos, con un peso que superaba las 4 toneladas. Este hallazgo no solo amplifica el asombro respecto a lo que el arca albergó, sino que también abre un compás de curiosidad acerca de las relaciones que estas criaturas podían establecer con el entorno y los demás seres que convivían a su alrededor. Al explorar estos antiguos ecosistemas, se despierta el interés por entender cómo coexistieron estas enormes bestias junto a otras especies en un mundo que en su esencia estaba compuesto por una diversidad asombrosa. La revelación de estos restos sugiere con fuerza que la historia de Noé y su arca abarca más de lo que nos han contado, trascendiendo las narrativas tradicionales hacia un horizonte lleno de misterios por descubrir. Descubre la fascinante conexión entre las criaturas prehistóricas y la historia bíblica. Este nuevo hallazgo desafía la noción de que ciertos animales antiguos han desaparecido sin dejar rastro de su relación con la humanidad. Surge la pregunta: ¿es posible que estas especies no solo coexistieran con los humanos durante la época de Noé, sino que también fueran parte del plan divino para su conservación? De ser así, nuestra comprensión del tiempo y la coexistencia de especies se transformaría radicalmente. La Escritura en Génesis 6:19 menciona que de cada ser viviente se debía llevar un par al arca, haciendo hincapié en tipo y no simplemente en especie. Esto sugiere que Dios se ocupó de preservar los tipos genéticos fundamentales que con el paso del tiempo se diversificarían. Así, el rinoceronte de Huelga podría haber sido un representante de un linaje original que logró sobrevivir a la travesía en el arca, para luego sucumbir a un entorno adverso y drásticamente alterado. Este descubrimiento no solo invita a reconsiderar la idea de extinción, sino también la soberanía divina sobre la creación. Refuerza la noción de que incluso dentro del contexto de un juicio severo, Dios fue capaz de resguardar su obra con un poder que trasciende el entendimiento humano. Estos restos antiguos podrían ser evidencia no de la evolución, sino de un diseño divino excepcional, cuya misericordia y capacidad de salvación son sorprendentes. Entre las interrogantes que surgen al explorar la historia del Arca de Noé está el enigma de los Nefilim. Estos seres, mencionados en Génesis 6, han sido objeto de debate y confusión a lo largo de los siglos. ¿Quiénes eran realmente y por qué no fueron parte de los planes divinos de conservación en la embarcación? La Escritura revela que los
Nefilim estaban presentes en la tierra en esos días, bien después, producto de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, haciéndose así los héroes de una antigüedad mítica. Este contexto también sugiere que los Nefilim podían haber tenido un papel distinto en la narrativa de la creación y de la historia bíblica, lo que añade capas interesantes a las interpretaciones tradicionales. Al considerar estos aspectos, es posible que la narrativa de la conservación de Dios incluya más matices de lo que se ha creído hasta ahora, inscribiendo no solo a seres que conocíamos, sino también a aquellos que han marcado su propia huella en la historia. A medida que examinamos estas conexiones, se hace evidente que la historia humana y la animal se entrelazan de maneras que pueden ser más complejas y ricas de lo que supone nuestra comprensión actual. La coexistencia de estos seres y su legado plantea un desafío fascinante y una invitación a explorar los relatos antiguos a la luz de nuevos descubrimientos que podrían transformar nuestra relación con el pasado y la fe en el futuro. ¿Te gustaría explorar un tema que ha fascinado a estudiosos y místicos a lo largo de los siglos? Los Nefilim, según la narración bíblica, eran producto de un encuentro ilícito entre los hijos de Dios, considerados ángeles caídos, y las mujeres de la humanidad. El resultado de esta unión fue la creación de seres imponentes, cargados de poder, pero también vinculados con una profunda maldición. Estas entidades fueron descritas como hombres de gran renombre. Sin embargo, su legado estaba marcado por la corrupción y la violencia. Ante la evidente degradación moral y genética que habita la tierra, Dios decidió actuar. La iniquidad había alcanzado tal magnitud que la humanidad necesitaba ser rescatada de sí misma. La influencia corruptora de los Nefilim estaba distorsionando el linaje humano, amparándose en un diseño que jamás fue parte del plan divino. No eran meros humanos con buenas intenciones, sino criaturas que fusionaban lo celestial y lo terrenal, una mezcla indeseada por el Creador. Desde las primeras páginas del relato bíblico, las instrucciones de lo alto fueron contundentes. Haré un pacto contigo. Tú entrarás en el arca junto a tu familia y 2 ejemplares de cada criatura viviente. En medio de una generación marcada por la decadencia moral y la corrupción total, solo Noé y los suyos fueron considerados dignos de atravesar la gran tormenta. Fueron elegidos no por perfección, sino por mantenerse alineados con el diseño original del Creador. Este pacto no solo representa una protección física ante el diluvio inminente, sino una señal profunda de que la fidelidad tiene recompensa. Mientras tanto, aquellos que se desviaron del plan divino, como los enigmáticos Nefilim, seres híbridos ajenos a la creación original, quedaron fuera de esta redención. Su presencia, lejos de ser un detalle menor, se convirtió en símbolo de un sistema completamente corrompido y desconectado del propósito sagrado. La omisión deliberada de los Nefilim del arca no fue un capricho ni una casualidad arqueológica, fue una señal potente que nos enseña algo esencial. Lo que no honra el diseño divino no puede mantenerse en pie cuando llega el momento de la restauración. Estas entidades eran resultado de una mezcla que distorsionaba la esencia de la vida, representando una alteración del equilibrio instaurado por Dios. Y esto no se trata solo de historia antigua, es una lección que sigue vigente. A través de los siglos, los principios divinos se han mantenido constantes. Lo que camina en verdad será preservado, mientras que lo que opta por la desobediencia y la corrupción enfrenta inevitablemente sus consecuencias. La figura de los Nefilim es una advertencia viva de que la pureza no es una debilidad, sino un escudo frente al juicio. Las palabras de Jesús
fueron directas. Así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Esta afirmación no puede pasarnos desapercibida. Lo que ocurrió en el pasado no solo fue un evento histórico, sino una especie de espejo profético que refleja la condición espiritual de las generaciones futuras. Y si miramos a nuestro alrededor con atención, el reflejo se vuelve inquietantemente claro. Vivimos en una era donde la moralidad se redefine constantemente, donde el discernimiento se ve empañado por el ruido de ideologías pasajeras. El mensaje que trae la historia de los Nefilim va más allá de lo literal. Nos empuja a examinar la integridad de nuestras propias decisiones, a observar si aún nos alineamos con los valores eternos o si hemos cedido ante lo que es fácil y cómodo, pero vacío de propósito. Los ecos de ese tiempo remoto siguen resonando con fuerza hoy. En medio de las tensiones, los conflictos y la mezcla constante de luz y oscuridad, se nos plantea una pregunta fundamental. ¿Estamos caminando hacia una restauración o hacia otro colapso? La narrativa del arca y de quienes quedaron fuera no es un simple cuento moral, es una brújula que nos señala la urgencia de reconectar con lo que es eterno. Como humanidad, enfrentamos una bifurcación: volver al origen divino o persistir en un rumbo autodestructivo. No es coincidencia que el recuerdo de los Nefilim, esos seres desarraigados del propósito celestial, surja en este momento. Tal vez sea una señal para que revaloremos quiénes somos, a qué obedecemos y hacia dónde vamos. En cada decisión hay un eco de eternidad. En nuestros días, donde la maldad se normaliza y la verdad se cuestiona abiertamente, emergen preguntas profundas sobre el rumbo que llevamos. La ciencia se adentra en terrenos antes impensables: modificación genética, manipulación de la vida, integración entre humanos y tecnología. Conceptos como inteligencia artificial y transhumanismo ya no pertenecen a la ciencia ficción, sino que son parte del debate actual sobre el futuro de nuestra especie. Frente a esto, la pregunta es inevitable. ¿Estamos recreando sin darnos cuenta un escenario similar al de los días de Noé? ¿Podría ser que estemos cruzando líneas que antes solo existían en relatos antiguos? Si es así, esta generación tiene ante sí la misma oportunidad que tuvo aquella: decidir si caminará hacia la redención o hacia el olvido. Este mensaje, más que nunca, nos invita a despertar. Al igual que en aquel entonces, hoy las personas se encuentran inmersas en rutinas diarias, ocupadas en actividades mundanas como comer y socializar, ignorando la lucha espiritual que se desenvuelve a su alrededor. Sin embargo, el mensaje divino se mantiene claro: el juicio se aproxima, y solo aquellos que se alineen con la voluntad de Dios, quienes busquen refugio en Cristo, el verdadero arco de salvación, hallarán liberación. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, las palabras de Jesús resuenan con fuerza. Soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre excepto a través de mí. El rechazo de las enseñanzas divinas ha traído consecuencias, convirtiendo a muchos en forasteros de la fe, tal como los Nefilins que olvidaron el plan de su Creador. La actualidad nos ofrece la misma disyuntiva: sumergirnos en las corrientes, rebeldes del mundo, o buscar la salvación que solo Jesús puede ofrecer. ¿En qué lado estarás cuando llegue el momento decisivo?
La reciente posible localización del Arca de Noé y sus valiosas reliquias no solo despiertan curiosidad histórica, sino que emiten un claro mensaje espiritual. Este descubrimiento no es meramente una coincidencia. Está marcado por lo que algunos consideran la intervención divina. La preservación de restos de vida anterior al diluvio se presenta en un tiempo significativo donde la humanidad parece haber olvidado su origen y propósito. En estos días se percibe una creciente similitud con aquellos tiempos de antaño, plagados de corrupción y un desmesurado apego a lo material. La apatía espiritual se expande y el desinterés por lo sagrado se vuelve habitual. En medio de este panorama, la invitación a redescubrir el camino hacia Dios resuena con más fuerza. La decisión está en tus manos. Volver a conectar con lo divino o seguir el curso de la corriente materialista que te aleja del propósito trascendental. Reflexionar sobre nuestra actualidad a la luz de las enseñanzas bíblicas es esencial. La historia no se repite, pero sí se presenta como un ciclo, instándonos a aprender de los errores del pasado y a buscar la conexión con nuestro Creador. Así como Noé encontró gracia ante Dios y fue preservado en su arca, hoy cada persona tiene la oportunidad de elegir el camino de la salvación. La historia de Noé ofrece no solo una lección, sino una advertencia sobre la importancia de estar atentos y preparados para el llamado que viene desde lo alto. Es hora de despertar y tomar decisiones que impacten nuestro destino eterno. El pecado se aplaude, la verdad se evapora y la figura divina se empuja cada vez más hacia los confines de nuestra sociedad. Desde tiempos remotos, Jesús nos advirtió sobre la inminente llegada del Hijo del Hombre, evocando los días de Noé, como se menciona en Mateo 24:37. No esperes, reflexiona sobre tu relación con Dios hoy. En la época de Noé, los hombres estaban consumidos por lo cotidiano. Comían, bebían, se casaban y se dedicaban a la construcción y la agricultura, atrapados en la rutina diaria y distraídos por la vida terrenal sin considerar lo eterno. La tragedia no radica en sus actividades, sino en su ceguera ante las señales divinas. Ignoraron las advertencias, no prestaron atención a las muestras de alegría y lamentablemente no creyeron en el inminente juicio hasta que fue demasiado tarde. La historia se repite. En nuestros días, gran parte de la humanidad se encuentra en un estado de letargo espiritual. La confusión del mundo actual, la penumbra de la existencia y el constante bombardeo tecnológico han llevado a muchos a perder de vista las señales. Tal como sucedió en tiempos de Noé, el cierre de la puerta se acerca rápidamente. Al igual que en aquel entonces, Dios cerró la entrada del arca justo antes del diluvio, así también un día concluirá la oportunidad de acceder a su gracia. Aquellos que no estén dentro de la arca de salvación, quienes estén alejados de Cristo, no tendrán oportunidad de ingresar. Los hallazgos en Turquía trascienden ser meros vestigios del pasado. Son un reflejo de nuestra realidad contemporánea y una llamada urgente a la acción. Este eco del pasado resuena hoy con una advertencia. Dios es veraz y su juicio es ineludible. Aunque esta no es solo una amonestación sombría, también es un mensaje repleto de esperanza. Así como Dios proveyó una vía de salvación en los días de Noé, en la actualidad nos ofrece la salvación a través de Jesucristo. El arca resguardó a Noé y su familia del diluvio. De manera similar, Jesús nos protege del juicio venidero. Yo soy la puerta, quien entre por mí será salvo. Juan 10:9. Este desafío nos urge a tomar en serio la relación con Dios. La revelación de estos descubrimientos implica que es crucial abrazar esta verdad, indicando que estamos más cerca del regreso de Cristo que en cualquier otro momento de nuestra historia.
la importancia de estar alerta y prepararse para lo que está por venir nunca ha sido tan vital. En cada rincón de la sociedad encontramos señales que nos recuerdan la realidad de nuestra condición espiritual. Las distracciones modernas intentan alejarnos de lo esencial, pero es en estos momentos de crisis donde debemos buscar la luz. Renovar nuestra fe no solo nos prepara para el futuro, sino que fortalece nuestra convicción presente. Hoy, más que nunca, es el momento de actuar. Cada uno de nosotros debe tomar una decisión. La invitación de Dios está abierta y el tiempo de respuesta es limitado. No te dejes llevar por la corriente del mundo. Busca la verdad que trae paz y dirección a tu vida. Así que te insto a abrir tu corazón y permite que la esperanza transforme tu existencia. Cuanto más comprendas la profundidad de este mensaje, más sabrás que el camino hacia la salvación es claro y accesible. No dejes pasar la oportunidad de estar en comunión con el Creador antes de que sea demasiado tarde. Es esencial entender que el instante de arrepentirse es ahora. La oportunidad de creer se presenta en este mismo instante. Estar preparado ya no puede esperar. ¿Te parecerás a quienes ignoraron las advertencias en tiempos de Noé, demasiado absortos para escuchar? ¿O por el contrario, serás como Noé, aquel que se mostró feliz, obediente y listo para lo que venía? Aunque el arca pudiera haber sido descubierta, lo más relevante es que aún hoy existe una salvación, y esa salvación lleva el nombre de Jesús. ¿Decidirás entrar antes de que las primeras gotas empiecen a caer? Nos dirigimos a ti, Padre, Cienfuegos, con corazones sinceros, admirados por la grandeza de tu palabra, por tu fidelidad y los signos que nos muestras en estos tiempos finales. Te agradecemos por conservar la verdad a lo largo de los años, por darnos tu palabra viva y por los descubrimientos que confirman lo que has enseñado desde antaño. Reconocemos tus recordatorios no solo como historia, sino como representaciones de tu sabiduría y justicia. Agradecemos que, incluso cuando llega el juicio, nos ofreces una vía de escape a aquellos que confiamos en ti, así como rescataste a Noé y a su familia mediante el arca. Tú también nos has brindado un camino a través de tu Hijo Jesucristo. Solicitamos corazones abiertos y ojos alertas para reconocer los tiempos que vivimos y responder a ellos no con temor, sino con fe. Permítenos tener discernimiento en un año que parece lleno de desilusión. Mayores desafíos emergen constantemente y te pedimos que nos mantengas firmes en tu verdad, incluso cuando el mundo trate de socavar nuestros cimientos. Requerimos tu ayuda en aquellos momentos de debilidad y también en los de fortaleza, cuando la tentación de permanecer en silencio nos atormenta. Haz que nuestro espíritu se reavive cuando nos desvinculamos de tu voluntad. Queremos ser como Noé, obedientes a pesar de la burla a nuestro alrededor, preparados ante la inminente tormenta y fieles aún cuando estemos solos en nuestro camino. Deseamos que nuestras vidas sean reflejos de tu gracia y compasión, que podamos acercarnos a ti cada día, no solo con palabras, sino con acciones concretas que demuestren amor y sabiduría. Hoy llamamos a todos los creyentes que estén viendo o leyendo este mensaje. Revitaliza la inquietud, otorga serenidad y enciende en cada corazón el deseo ferviente de tu regreso. Que esta sea la hora para despertarnos del letargo, para vivir la fe auténticamente y para ser portadores de tu luz en un mundo que necesita esperanza. Viviendo con urgencia, con un propósito claro y con la esperanza de las promesas de Cristo. Mantengamos la vista en Él, quien apacigua nuestras tormentas, nuestro Salvador y Rey que llegará de nuevo. En su nombre poderoso, oramos. Los descubrimientos recientes no son simples hallazgos arqueológicos, sino mensajes proféticos que nos revelan una realidad más profunda y urgente.
son ecos de épocas remotas, pero su relevancia se refleja en nuestro presente. Estos hallazgos aportan no solo evidencia histórica, sino también señales espirituales que nos indican que Dios continúa comunicándose, ofreciendo su misericordia antes de que el juicio se materialice. A lo largo de la Biblia, el Creador ha utilizado señales, tanto en la naturaleza como a través de eventos históricos, para llamar la atención de su pueblo. Desde los eventos que siguieron al arroyo, las plagas en Egipto, la estrella que guió a los sabios hacia Belén, hasta las advertencias que Jesús brindó en Mateo 24, es evidente que siempre ha proporcionado alertas antes de que el juicio descienda. Así como sucedió en los días de Noé, hoy nos enfrentamos nuevamente a advertencias. En sus días el mundo ignoró, pero la venida del Hijo del Hombre será marcada por la misma indiferencia. La reciente identificación de lo que podría ser el Arca de Noé, junto con sus misteriosos contenidos, antiguos lagos y restos de criaturas gigantes, representan más que meras reliquias. Son recordatorios de la fe y justicia divina y plantean cuestionamientos significativos. ¿Estamos realmente preparados? Los Nefilim, aquellos seres híbridos que simbolizaban la rebelión y corrupción, fueron excluidos del pacto de Dios y, por ende, de su plan de salvaguardia. El mundo que ayudaron a desafiar fue aniquilado. Solo aquellos que buscaban alinear sus vidas con la voluntad divina se salvaron. En nuestra realidad actual, el mensaje perdura. Ya no hablamos de un arca de madera, sino de una persona. Jesucristo se erige como nuestro arca, la puerta de salvación y esperanza en tiempos inciertos. No podemos olvidar que la fe y la preparación son clave para enfrentar lo que está por venir. Vivamos con la certeza de que nuestra salvación se encuentra en Él, nuestra protección y guía. Estemos alerta porque el tiempo es crucial y las señales están claras. Cada descubrimiento resuena con el compás divino, recordándonos nuestra necesidad de perseverar en la fe y actuar con urgencia. Jesucristo es la respuesta que buscamos en medio de la tempestad. Él es tu única vía de escape ante el inminente juicio. La puerta permanece abierta, pero por poco tiempo. En breve será tan irremediablemente cerrada como ocurrió en el tiempo de Noé. Observamos las señales que nos rodean. Desastres naturales intensificándose, una moral en decadencia y un caos global que se manifiesta. Lo que se considera bueno es tildado de malo y viceversa. Estos son indicativos de que la llegada de Jesús se aproxima. Él retornará, no como un bebé en un pesebre, sino revestido de majestad como Rey de Reyes, listo para juzgar la tierra y reunir a su congregación. Es crucial que estén alertas, ya que el momento de su llegada es incierto. La interrogante que deben hacerse es clara. ¿Se encuentran bajo el arco de protección o continúan al margen? ¿Caminarán con Dios, tal como lo hizo Noé, o preferirán seguir el camino de la contemporaneidad? ¿Viven con la eternidad en perspectiva o están distraídos con placeres efímeros que no resistirán la tormenta venidera? No es necesario ser perfecto para hallar refugio en el arco. Lo esencial es poseer la disposición de creer, reflexionar y seguir a Jesús. El mismo ser que selló la puerta del arco eventualmente cerrará la puerta de la existencia humana. No esperes el momento en que ya sea demasiado tarde. La tormenta se avecina, las evidencias son contundentes y el regreso de Jesús está a la vuelta de la esquina. Están preparados. Comprenden que como seguidores del Nuevo Testamento participaremos en la experiencia más grandiosa que la humanidad haya presenciado. Nada en el registro histórico o en lo porvenir se asemeja a la gloriosa llegada de Jesús, quien regresará al mundo con esplendor y poder.
El libro de Apocalipsis 19 se abre con el resonar jubiloso de nuestro Salvador, seguido por nuestra festiva unión en la cena de las bodas del Cordero. Vestidos de lino fino y puro, nos uniremos a Jesús mientras retorna a la tierra, desfilando en montados de caballos blancos. Según Apocalipsis 19, 11, 16, reinaríamos con Él durante su imperio milenario sobre las naciones. La visión que Juan comparte sobre los tiempos futuros en Apocalipsis 20 da vida a las enseñanzas del apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 24, 28. La esperanza es clara, un futuro lleno de promesas y alegría para todos aquellos que perseveran en la fe. Recuerda, los vientos de cambio se están levantando y el tiempo de las decisiones se acerca. No te dejes atrapar por la apatía. Cada momento cuenta en la búsqueda del cumplimiento de la voluntad divina. Abramos nuestro corazón y transformemos nuestra vida, porque el regreso del Rey es inminente. Entregará el dominio a Dios, incluyendo al Padre, al concluir su reinado, cuando haya sometido a todos los adversarios debajo de sus pies. De hecho, reinará hasta que aniquile a su último contrincante, la muerte, pues ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Cuando se afirma que todo está sometido a él, queda claro que aceptó esta responsabilidad. Una vez que todas las cosas estén bajo su mando, también el Hijo se someterá a estas. Según lo indicado en los versos previos, es esencial que Jesús reine sobre la humanidad mientras existan el pecado y la muerte, con el fin de llevar la creación a su estado correcto. Solo después de que Jesús gobierne sobre las naciones, lo que da lugar al juicio del gran trono blanco, señalado en el libro de Revelación 20, 11, 15, desaparecerá la muerte para siempre, permitiendo que se manifiesten las condiciones descritas en Revelación 21, 4, donde el pecado, el llanto y el sufrimiento no tendrán cabida. Este panorama desafía las enseñanzas contemporáneas que entrelazan el arrebatamiento con la segunda venida. Dichas interpretaciones no solo impiden la anticipación de nuestro regreso triunfal junto a Jesús, sino que también contravienen los escritos de Pablo en 1 Corintios 15, 24, 28. ¿Por qué me atrevo a hacer tal afirmación? Permíteme aclarar, al situar el arrebatamiento tras una tribulación literal de 7 años, ciertos estudiosos de la Biblia fusionan estos dos eventos y asumen la existencia de una tribulación de este tipo y un reinado de 1000 años de Jesús. Sin embargo, este concepto se aleja notablemente de lo que expresan 1 Corintios 15, 24-28, y desconoce aspectos centrales del reino milenial que afirman creer. La combinación de estos acontecimientos elimina la posibilidad de que exista el pecado durante el reinado de Jesús, lo que presenta un conflicto esencial con la visión de un reino sin mal. A medida que nos adentramos en esta conversación, se hace imperativo considerar la estructura del reinado de Jesús. Su gobierno no solo será un evento de poder, sino una manifestación de justicia y verdad. En este orden de ideas, el propósito divino es preparar un mundo donde la paz y la armonía prevalezcan, un elixir para las almas cansadas que anhelan redención. En este futuro glorioso, la humanidad podrá experimentar la plenitud y la deleite del propósito de Dios en sus vidas. Además, debemos contemplar cómo las enseñanzas actuales pueden distorsionar la percepción de la venida de Cristo. Es fácil perderse en teorías que, aunque atractivas, no logran reflejar el plan de salvación. Al estudiar la palabra, se hace evidente que el foco debe permanecer en la victoria final de Cristo, quien, a través de su reinado, nos garantiza un futuro donde la luz eclipsa la oscuridad. Es un recordatorio sobre la importancia de mantenerse firme en la verdad y no dejarse llevar por corrientes que desdibujan la grandiosidad de la promesa.
Finalmente, al entender este panorama, nos enfrentamos a un llamado genuino a vivir en integridad y fe, preparándonos para el glorioso retorno de nuestro Señor. Es crucial afianzar nuestra esperanza en Él y abrazar el futuro que Él promete, donde los anhelos de un corazón justificado hallarán su realización. ¿Cómo puede llevarse a cabo la rebelión mencionada en Revelación 27:10 si todos los que entren al milenio poseen cuerpos incorruptibles que no pueden transgredir? ¿Quién se negaría a unirse a la fe de Booth si en ese momento la desobediencia es imposible? Además, situar la raptura después de la tribulación contradice la distinción entre Israel y la Iglesia, un aspecto fundamental del pensamiento premilenial contemporáneo que sostiene un reino literal de 1000 años del Mesías. Diversos textos del Antiguo Testamento garantizan un reino visible y restaurado para el pueblo judío. No obstante, al mezclar la raptura con la segunda venida, se asume que Israel forma parte de la Iglesia que es llevada, en vez de ser reconocida como una entidad separada, como enseñan las Escrituras. Asimismo, ¿qué propósito tendría el milenio si las enseñanzas de 1 Corintios 15, 24, 28 se cumplen antes del retorno de Cristo? Dicho pasaje implica que el regreso de Jesús sucede en un contexto donde muerte y pecado son posibles, algo incompatible con la fusión de la raptura y la segunda venida. En ese caso, todos entrarían al reino con cuerpos inmortales, lo que invalidaría el concepto de pecado. Este enfoque obliga a reinterpretar esos versos en el contexto de la era de la Iglesia, contraponiéndose a la creencia de que Jesús reinará durante 1000 años. La reaparición de la Iglesia en la tierra, junto a Cristo, es esencial, porque la mezcla de su segunda venida con la raptura excluye tanto la posibilidad del pecado como de la muerte en el milenio. Además, esto impediría que el pueblo judío se encontrara con Jesús en el aire, junto a los miembros de la Iglesia del Nuevo Testamento. Al unir la raptura con el retorno de Jesús al final de la era, se consolida la interpretación más prevalente en la actualidad, la enseñanza de la post-tribulación. Dicho enfoque considera que estos eventos son un solo acontecimiento que tiene lugar al final de la era, cuando Cristo regresa para establecer el estado eterno. Este punto de vista no solo altera la cronología profética, sino que también diluye la promesa del reino milenal, que tradicionalmente se ha mantenido como una esperanza central para el pueblo judío y los creyentes en general. Además, es importante contemplar las implicaciones relacionadas con la relación entre la Iglesia y el pueblo de Israel a la luz de las profecías bíblicas. Muchas promesas divinas han sido dirigidas de manera específica al pueblo judío, y es crucial reconocer su validez en el contexto del plan redentor de Dios. Ignorar esta distinción puede conducir a una comprensión errónea de la obra redentora de Cristo y de cómo se activarían las promesas divinas en la historia. Por último, la perspectiva de un milenio con un Mesías reinante resalta la esperanza de un futuro donde justicia y paz prevalezcan en el mundo. Esta visión no solo ofrece consuelo y motivación para los creyentes, sino que también sirve como recordatorio de la soberanía de Dios sobre toda la creación. De este modo, se reafirma la necesidad de mantener separadas las enseñanzas sobre la raptura y la segunda venida, asegurando que las profecías se cumplan conforme a las Escrituras y manteniendo la integridad de la fe cristiana. ¿Te has preguntado alguna vez sobre la interpretación de la tribulación en el contexto del reinado de Jesús? Te invito a reflexionar sobre ello. A pesar de que muchos se identifican como post-tribulacionistas, existe una significativa controversia respecto a la validez de esta enseñanza.
La noción de que la Iglesia debe atravesar un período de sufrimiento antes del regreso de Cristo carece de respaldo bíblico. Más bien, parece imponerse un marco de finales que no permite que las Escrituras sean interpretadas en su propia voz, guiadas por el Espíritu Santo. La perspectiva post-tribulación limita el entendimiento de la profecía al enfocarse en la experiencia humana en lugar de la sabiduría divina. Al rechazar la regla milenaria de Cristo, se cambia la narrativa, sugiriendo que la Iglesia debe enfrentar la tribulación antes de que se establezca el orden divino, destruyendo así la muerte para siempre, tal como se expresa en 1 Corintios 15:28. Sin embargo, al observar nuestro entorno, es evidente que aún no estamos en un tiempo en el que todo esté sometido a la autoridad de Jesús. En cambio, el mundo parece estar alejándose de ese ideal. Los defensores del post-tribulacionismo argumentan que el apóstol Juan cambió su enfoque, pasando de una narrativa alegórica a una descripción literal de eventos futuros en el libro de Apocalipsis. Sin embargo, pasan por alto que en los capítulos 19-22, Juan mantiene una coherencia en su relato sobre los acontecimientos que están por venir. En Apocalipsis 22:8 destaca su visión, reafirmando que está relatando lo que ha presenciado, lo que sugiere que el enfoque de su escritura es deliberadamente figurativo. Con base en la interpretación bíblica, no es factible combinar el arrebatamiento con la segunda venida de Cristo. La Escritura es clara sobre el orden de los acontecimientos. La resurrección de los muertos en Cristo es el primer acto cuando Jesús regresa, tal y como se menciona en 1 Tesalonicenses 4:16. Esto indica que no existirá una resurrección de los santos de la tribulación hasta que se completen otros eventos. El marco temporal es clave y no se puede alterar según las posturas interpretativas. Finalmente, es esencial examinar la narrativa bíblica con un enfoque crítico y abierto para comprender lo que se revela. Hay una rica profundidad en las Escrituras que va más allá de las interpretaciones convencionales. Es fundamental estudiar y meditar sobre estas verdades sin prejuicios, permitiendo que las palabras escritas iluminen nuestro entendimiento. Así, podremos discernir mejor la realidad de lo que está por venir y prepararnos espiritualmente para ello. En el momento en que se lleva a cabo el rapto, Cristo resucita a todos los que han fallecido en él, otorgándoles nueva vida. Esto se respalda en 1 Tesalonicenses 4:16. Sin embargo, después de su regreso a la tierra y al derrotar a las fuerzas que se levantan contra él, solo resucita a aquellos que han permanecido fieles en medio de la tribulación, como se indica en el libro de Apocalipsis 19, 17, 24. Esta diferencia en la cantidad de resucitados sugiere que estos dos eventos no pueden ser considerados como un mismo acontecimiento. Otro aspecto significativo es el lugar de encuentro. En 1 Tesalonicenses 4:17 se nos dice que al regreso de Jesús por su iglesia, los creyentes se encontrarán con él en el aire. En cambio, tras su llegada a la tierra, realizará una nueva llamada para reunir a sus elegidos a través de sus ángeles, tal como se describe en Mateo 24:31. Si todos los santos ya estuvieran con Jesús en un escenario combinado de rapto y segunda venida, no tendría sentido que enviara a sus ángeles para reunir a quienes ya estarían a su lado. Además, el destino de los creyentes también marca una clara distinción. En todos los relatos sobre la venida de Cristo, los fieles permanecen en la tierra, donde se reúnen con el Salvador al llegar y hacer su recolección. En cambio, durante el rapto, todos ascienden al cielo, el lugar que Él está preparando para nosotros, como se menciona en Juan 14:2-3 y Colosenses 3:4. Por otro lado, la relación entre el pecado,
la rebelión y el milenio también añade más complejidad a esta temática. Si asumimos que todos los santos del Nuevo Testamento obtienen cuerpos incorruptibles y sin pecado en el momento de la segunda venida, sería imposible que el pecado y la muerte existieran durante el milenio. Sin embargo, aquellos que fusionan el rapto y la segunda venida ignoran múltiples pasajes que evidencian que Cristo reinará en un tiempo en que la posibilidad del pecado aún estará presente en la tierra. Esto nos lleva a considerar la naturaleza del reinado milenial de Cristo. Durante este periodo se supone que la justicia y la paz prevalecerán, pero la Biblia también menciona la existencia de tentaciones y desobediencia, lo que nos hace reflexionar sobre cómo se desenvolverá la vida en esta era. La experiencia de los creyentes y las enseñanzas del apóstol Pablo sobre la vida en el Espíritu ofrecen una perspectiva rica sobre la interacción entre la humanidad y la divinidad en estos tiempos. Finalmente, la separación de estos eventos no solo tiene implicaciones teológicas, sino que también afecta la vida diaria de los creyentes al entender lo que les espera en el futuro. Reconocer la singularidad de cada evento puede infundir esperanza y urgencia en la proclamación del Evangelio, así como una expectativa renovada por el retorno de Cristo y la promesa de la redención. ¿Por qué es importante comprender esto? No se trata solo de una discusión teológica sin vida. La distinción entre el arrebatamiento y la segunda venida subraya nuestra participación en el evento más asombroso que la historia haya conocido. Al estar ataviados con lienzos finos y resplandecientes en la cena de las bodas del Cordero, nos uniremos a nuestro Salvador en el regreso a la tierra. La palabra griega lampros, utilizada para describir el brillo en Apocalipsis 19:14, nos recuerda que llegará nuestro momento para resplandecer. Imaginen la emoción que experimentaremos al seguir a nuestro Señor de regreso a este mundo. ¿Cómo se relaciona esto con nuestra esperanza? La carta a Tito 2:11-14 indica que el arrebatamiento debe ocurrir mucho antes del final de la tribulación, lo que permite que algunas personas encuentren la fe en Jesús durante ese periodo, aunque muchos enfrentarán su perdición, tal como se menciona en el Apocalipsis 7:9-17. Algunos sobrevivirán y darán inicio a la era milenaria en cuerpos naturales. Esto es fundamental para que el pecado y la muerte continúen existiendo durante el reinado de Cristo. Además, el arrebatamiento pretribulación realza el carácter del periodo de las 70 semanas de Daniel, un tiempo en el que Dios dirige su atención hacia la redención de Israel. Las interpretaciones post-tribulación desdibujan la clara separación entre Israel y la iglesia que se manifiesta en Daniel 9:24-27. Espero con ansias el momento en que vea a Jesús en el aire, mientras estoy alerta a su gloriosa venida. No obstante, también anhelo el instante en que, montando un caballo blanco, regrese a la tierra junto a mi Salvador. Ser testigos de cómo el menospreciado y rechazado Jesucristo destruya el reino de Satanás y establezca su gobierno sobre las naciones que lo ignoraron ofrecerá una satisfacción única. Nos convertiremos en partícipes de su reino, donde recibirá la gloria que legítimamente le corresponde. Aunque será un tiempo de resplandor, no hay duda de que es gracias a la gracia y la misericordia del Señor que compartiremos en este instante glorioso. La obra Casa de David es un drama bíblico creado por los cineastas cristianos John Irwin y John Gunn. Esta película busca iluminar, sin querer jugar con las palabras, el impacto de la fe y la redención en la vida de sus personajes, reflejando así temas de esperanza y restauración. La fuerza de este relato se encuentra en la manera en que aborda la complejidad de la lucha entre el bien y el mal, manteniendo viva la esencia del amor divino.
Mediante su narrativa, el público es invitado a cuestionar y reflexionar sobre su propia conexión con lo sagrado, ofreciendo un enfoque que trasciende las meras enseñanzas religiosas. Así, Casa de David se convierte en una experiencia transformadora, resaltando la relevancia del amor y la fe en el mundo contemporáneo. Esta narrativa evoca a fascinante trayectoria do rei David, autor dos Salmos, que antes de ascender ao trono foi pastor, músico e poeta. Situada em Israel por volta de 1000 a.C., a série dá vida aos eventos bíblicos, apresentando personagens cativantes que se destacam nas escrituras sagradas. A produção traz um equilíbrio respeitoso entre o material original e toques criativos, como a representação de Agag, o rei dos Amalequitas, que na tradição judaica simboliza o ódio direcionado ao povo hebreu, retratado de maneira inusitada como canibal. A trama incorpora um elenco significativo de atores israelenses, enriquecendo a autenticidade e a conexão com a cultura local. Além disso, as legendas que identificam os cenários aparecem primeiro em hebraico, seguidas pela tradução em inglês, reforçando a imersão no ambiente histórico. Quando David entoa suas canções, ele o faz em hebraico, selecionando versos que provêm do Cântico dos Cânticos ou dos Salmos, proporcionando uma atmosfera genuína e imersiva. Explore a incrível habilidade dessa série em capturar não apenas a essência das narrativas bíblicas, mas também o drama humano que permeia essas histórias. É um convite para sentir as emoções e os dilemas enfrentados por figuras icônicas na formação da identidade judaica e de seu legado espiritual. Prepare-se para embarcar em uma experiência rica em cultura e história, onde cada cena revela um pouco mais de quem foi David e do impacto de suas ações. Além disso, a associação com eventos históricos, como a afirmação de Deal sobre a localização da Arca de Noé a uma altura monumental de 7.400 pés, acrescenta uma camada fascinante à compreensão do contexto da época. Meshanaxuan, a primeira cidade estabelecida por Noé e sua família após o dilúvio, convida à reflexão sobre as origens da civilização e a resiliência da humanidade frente a catástrofes. Essa produção não apenas reconstitui o passado, mas também nos instiga a pensar sobre nossa própria jornada coletiva e individual. Fique atento para mais explorações sobre esse período vibrante da história, onde cada episódio revela novos detalhes que vão além do conhecimento superficial. As lições que emergem dessa narrativa são atemporais e ressoam até os dias de hoje, oferecendo entendimentos sobre a luta, fé e esperança que são parte da condição humana. Se você aprecia histórias que combinam arte, espiritualidade e tradição, esta série certamente tocará seu coração e expandirá sua visão sobre a rica tapeçaria da tradição judaica. Desde hace mucho tiempo, Dio plantea que fenómenos naturales como terremotos y lluvias llevaron al arca a descender por la montaña, dejando evidencias a su paso. Su proposición expone que los supervivientes del diluvio utilizaron los materiales de la embarcación para edificar sus nuevos hogares, empleando madera para las estructuras y betún para impermeabilizar los techos. Nombres de lugares. En la región como Mesha, que significa sacado del agua, y Naxuan, interpretado como el Sión de Noé, parecen validar su hipótesis. Además, la montaña cuenta con dos picos que se asemejan a una muralla, mencionada como la muralla del cielo en el épico gilgameshiano, que Diel relaciona con el sitio donde el arca habría aterrizado por primera vez. Durante sus exploraciones, en 1996 y 1997, Diel se encontró con vestigios antiguos de asentamientos y localizó la muralla del cielo en el lugar propuesto para el aterrizaje.
La disposición de nombres geográficos alrededor de la montaña Masher Dog refuerza aún más su teoría. Al investigar representaciones antiguas y esculturas que retratan figuras del relato bíblico, centró su atención en una mujer llamada Nama, asociada con la montaña. Considera que estos artefactos conectan antiguas narrativas con el relato bíblico del arca. Las pruebas de un gran diluvio, datando de aproximadamente 7000 años atrás, coinciden con las historias que encontramos en la Biblia. Hallar el arca de Noé significó desenterrar un fragmento perdido de la historia humana. En una etapa de nuestra evolución, esas maderas antiguas eran lo único que nos separaba de la aniquilación total. Arqueólogos llevaron a cabo un hallazgo crucial al identificar un contorno antiguo de este misterio esculpido en las laderas de una montaña turca, un descubrimiento que marcó un hito en el siglo XXI. Sin embargo, más allá de las ruinas del arca, los investigadores toparon con algo aún más alarmante. ¿Qué sorprendentes hallazgos han realizado los científicos en torno al arca de Noé? ¿De qué manera esta revelación transforma nuestra cronología cósmica y nuestra comprensión sobre el pasado de la humanidad? Este episodio ofrece una exploración detallada de estos enigmas. Nuestra reflexión no solo se enfocará en la historia antigua, sino también en cómo estas revelaciones resuenan en nuestra búsqueda de identidad en el presente. Las implicancias de estos descubrimientos nos invitan a cuestionar la conexión entre mitología y evidencia científica, lo que podría reformular nuestra percepción sobre la historia de la civilización. A medida que desentrañamos estas narrativas, queda claro que la historia no es solo una serie de eventos, sino una trama compleja que se entrelaza con nuestra esencia. El tiempo es testigo de relatos que nos forman, y los ecos de estas antiguas historias pueden guiarnos hacia un entendimiento más profundo de quiénes somos. La búsqueda del conocimiento es continua, y cada hallazgo nos empuja a reflexionar sobre los lazos que unen el pasado con el presente. Mantente atento, ya que el descubrimiento de la verdad puede desvelar más de lo que esperamos. Dale un clic en el botón de me gusta, deja tu comentario a continuación y comparte este video con tus amigos. Comencemos con esta increíble revelación sobre el arca de Noé. Durante muchos años, investigadores, arqueólogos y eruditos de la Biblia han recorrido el mundo en busca de esta enigmática embarcación, dotada de un profundo significado histórico y religioso. Se dice que esta estructura primitiva y monumental alberga la esencia de la resurrección de la humanidad tras un diluvio devastador que eliminó toda forma de vida. La narración sobre esta catástrofe, que duró 40 días y 40 noches, se relata en los textos sagrados de diversas religiones, como el cristianismo, el judaísmo y el islam, narrando cómo Noé y los seres vivos a bordo del arca lograron sobrevivir a la destrucción. A pesar de la riqueza del relato bíblico, la comunidad científica ha mostrado escepticismo, dado que carece de pruebas concretas que validen la ocurrencia de un evento tan apocalíptico. No obstante, un hallazgo reciente en Turquía, que presenta características que coinciden con la descripción bíblica del arca, ha reformulado el debate. Este descubrimiento extraordinario, ubicado en una montaña que evoca el lugar de descanso final del arca según las Escrituras, ha generado una gran expectación. La formación encontrada en las montañas turcas es considerada la evidencia más convincente hasta ahora acerca de la existencia del arca de Noé, creando un impacto notable en la comunidad cristiana. Ahora quizás te preguntes si el arca fue construida de madera. Según los estudiosos, se estima que el gran diluvio tuvo lugar hace aproximadamente 5000 años.
A lo largo de tantos siglos, es probable que cualquier estructura de madera se haya descompuesto o transformado completamente. Sin embargo, la formación de Derupiner, con su distintiva forma de barco, se ajusta a las dimensiones supuestas del Arca de Noé: 157 pies de largo, 28 pies de ancho y 16 pies de alto. Este hallazgo arqueológico, que se data entre 3000 y 5000 a.C., es considerado el par más cercano al Arca de Noé jamás descubierto. El descubrimiento de esta estructura ha puesto en jaque muchas teorías sobre la antigüedad del relato de Noé y al mismo tiempo ha llevado a una nueva revisión de los textos sagrados desde una perspectiva más arqueológica. A medida que se realizan más excavaciones y estudios, la posibilidad de encontrar pruebas adicionales para corroborar la historia se vuelve más realista. Las investigaciones continúan y con ellas las expectativas sobre posibles hallazgos que podrían aportar más luz sobre eventos tan significativos en la narrativa de la humanidad. El impacto de esta revelación no solo resuena en las comunidades religiosas, sino también en el ámbito académico global, donde se cuestionan las fronteras entre la ciencia y la fe. A medida que el entusiasmo crece, el futuro de la investigación de esta antigua embarcación promete abrir nuevos caminos en nuestra comprensión de la historia y la herencia cultural compartida. Las implicaciones de tales descubrimientos nos llevan a examinar la historia de la humanidad de una manera que nunca antes habíamos considerado, fusionando relatos antiguos con la evidencia tangible encontrada en nuestro presente. La historia del Arca de Noé se presenta como una inmensa embarcación única en su época. Según relatos bíblicos, previa a este suceso, no se habían registrado lluvias ni inundaciones en la tierra. La idea de crear una extensa nave para resguardar la vida parecía completamente irracional. Sin embargo, Noé asumió la titánica tarea de edificar esta estructura monumental por su cuenta, un proyecto que se extendió a lo largo de 120 años. Los planes iniciales indicaban la utilización de madera de gofer y contemplaban únicamente una entrada y una ventanilla. Además de la construcción del arca, Noé también se dedicó a alertar a su comunidad sobre el desastre inminente, recolectando grandes cantidades de alimento para la travesía que se avecinaba. Una vez que la nave estuvo terminada, se produjo un acontecimiento extraordinario. En un verdadero espectáculo, parejas de cada especie animal ingresaron al arca como si estuvieran predestinados a prevenir la catástrofe que estaba por llegar. Tras la entrada de los animales, las Escrituras narran que Dios cerró a Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de estos dentro del arca antes de que comenzaran las intensas lluvias. La devastadora precipitación se extendió por 40 días, seguida de inundaciones que duraron una asombrosa cifra de 371 días. Finalmente, el arca de Noé se detuvo en el monte Ararat, donde permaneció hasta que las aguas se retiraron, permitiendo a la familia y a los animales desembarcar en un mundo renovado. Aunque las escrituras cristianas identifican claramente Ararat como el lugar de descanso final del arca, la estructura de Durupinar en Java se considera la evidencia más significativa jamás hallada relacionada con el arca. Varios segmentos de la Iglesia cristiana han acogido esta formación geológica como los restos del arca, ignorando señales que podrían contrariar esta creencia. Ronald Eldon Wyatt, un explorador estadounidense, se destacó como uno de los primeros defensores de la estructura de Durupinar tras su descubrimiento en 1986. Este entusiasta investigador era reconocido por sus múltiples hallazgos supuestamente relacionados con la Biblia. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más
Preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Hasta su fallecimiento en 1999, Wyatt llevó a cabo más de 100 expediciones, hallando numerosos sitios arqueológicos vinculados a la Biblia y artefactos. A pesar de su intensa dedicación y pasión por la investigación, este ferviente explorador se vio envuelto en una oleada de críticas provenientes de arqueólogos y académicos que cuestionaban la validez de sus descubrimientos. En cualquier caso, su legado persiste, atrayendo tanto admiradores como detractores en el fascinante campo de la arqueología bíblica. La dualidad de opiniones en torno a sus hallazgos plantea interrogantes sobre la interpretación de los relatos antiguos y la búsqueda de la verdad en la historia. La controversia que lo rodea también refleja la larga y compleja interacción entre la ciencia y la fe, un tema que sigue capturando la atención de investigadores y curiosos por igual. La fascinación por el arca y su significado perdura, invitando a todos a cuestionar y explorar las capas de esta narrativa rica y enigmática. Existen diversas opiniones sobre la idoneidad de Wyatt como arqueólogo, así como sobre su legitimidad al revelar las características de la estructura de Duru-Pinar. A pesar de las acusaciones sobre su falta de permisos para llevar a cabo excavaciones, esto no impidió que divulgara sus hallazgos, que incluyen la intrigante estructura en cuestión. La única controversia relacionada es la ubicación de Duru-Pinar, que se encuentra en el monte Tenderek, un volcán pequeño en el extremo oriental de Turquía, a unos 500 metros de la capital. El lugar señalado como la última morada del Arca de Noé, según textos religiosos como la Biblia, es el monte Ararat, también en Turquía. Sin embargo, a lo largo de los siglos, las búsquedas y excavaciones en esta montaña no han arrojado resultados concretos que se asemejen al legendario artefacto. Muchos han afirmado haber encontrado pequeñas piezas de madera y otros objetos de poca relevancia, pero ninguno de un tamaño que se asemeje al grandioso arca. Lo que podría acercarse más al relato del arca es la enigmática estructura de Duru-Pinar. Su proximidad al monte Ararat alimenta la especulación sobre si efectivamente se trata de los restos perdidos de Noé. Esto ha propiciado el surgimiento de teorías que intentan explicar cómo el arca pudo haber llegado desde la cima de Ararat hasta esta nueva localización, que no está demasiado alejada. Hay investigadores que sostienen que la estructura de Duru-Pinar es un fenómeno natural, sin relación con un artefacto fabricado por el hombre. Para estos grupos, el parecido del Duru-Pinar con la forma de un barco es mera coincidencia. De hecho, algunos académicos sugieren que el verdadero punto de aterrizaje del Arca de Noé podría estar en un lugar completamente diferente al que tradicionalmente se ha imaginado. A lo largo de los años, se han tejido numerosas teorías que argumentan que el monte Ararat no es en realidad el lugar donde el arca aterrizó. Una de las conjeturas plantea que Ararat podría ser un espacio mítico en lugar de una ubicación geográfica precisa. Aunque la Biblia menciona este monte como el destino final del arca, existe la posibilidad de que no se refiera al monte Ararat de Turquía, sino a un sitio simbólico en una narrativa histórica más amplia. Desde una perspectiva arqueológica, la búsqueda de la arca ha impulsado a numerosos investigadores a explorar no solo la geografía, sino también la mitología de diferentes culturas antiguas. Así, algunas teorías sugieren que las leyendas sobre Noé pueden haber influido en la tradición de muchos pueblos, generando variaciones en la narrativa del diluvio y su salvación. Por este motivo,
Algunos expertos consideran valioso investigar las conexiones entre la tradición hebrea y otras creencias mesopotámicas contemporáneas, lo que podría arrojar luz sobre cómo la historia del arca se ha transformado a lo largo del tiempo. Además, el interés público en la búsqueda puede motivar nuevas expediciones y un análisis científico más riguroso de la región. Con el avance de la tecnología moderna, como imágenes satelitales y análisis geológicos, los investigadores cuentan ahora con herramientas que podrían ayudar a desenterrar evidencias que antes pasaban desapercibidas. Esto abre la puerta a redescubrimientos que podrían, en última instancia, cambiar nuestra comprensión sobre las tradiciones que envolvieron al Arca de Noé y su posible paradero. La exploración de Durupinar, aunque controvertida, evoca el deseo humano por descubrir y explorar el pasado. Una teoría alternativa sugiere que a lo largo del tiempo ha habido confusión sobre los nombres de las montañas, siendo posible que el monte Tendrek sea en realidad el Ararat mencionado en las Escrituras. Además, algunos especulan que los últimos vestigios del arca fueron desplazados de alguna forma. Varios arqueólogos destacados, incluidos algunos del siglo XIX como James Bryce, han informado sobre la aparición de trozos de madera en las alturas del volcán Ararat. Esto implica que Ararat pudo haber sido el primer lugar donde se posó el arca, pero hace miles de años pudo haber descendido desde la cumbre hacia una ubicación cercana. Estas teorías inesperadas y controvertidas son propuestas por David Allen Dill, un investigador y autor de renombre. Dill sostiene que textos antiguos como el Epic of Gilgamesh no deben tomarse de manera literal. Su hipótesis radical plantea que el Arca de Noé podría haber aterrizado en otra montaña, llamada Mashu o Monte Mesha, localizada en las proximidades de Ararat. Dill sugiere que Noé y su familia podrían haber reutilizado partes del arca para construir su primer hogar tras el diluvio, lo que explicaría el hallazgo de piezas de madera en sitios como el monte Ararat. Su idea de que el monte Mesha es el verdadero sitio de reposo del arca es fascinante, especialmente porque los nombres Mesha y Nashuan significan sacado del agua y Sión de Noé, respectivamente. Este enigmático monte presenta dos picos que asemejan un muro, lo cual se menciona en el Epic of Gilgamesh como el lugar de aterrizaje del arca. En sus exploraciones de esta peculiar área entre 1996 y 1997, Dill dio con numerosas aldeas y sitios cuyos nombres parecen contar una historia sobre la llegada del arca allí. A pesar de que propuso el Monte Mesha como el lugar definitivo, hasta ahora no se han realizado hallazgos significativos en ese sitio, al menos nada comparable a la estructura de Durupinar. Los defensores iniciales de esta última estructura, como Wyatt, también presentaron sus propias teorías sobre las razones por las cuales el arca no fue encontrada en el famoso Monte Ararat. Estos relatos arrojan luz sobre cómo la historia puede enseñarnos más de lo que parece a simple vista. La combinación de mitos antiguos, exploraciones modernas y el legado de descubrimientos incompletos sigue alimentando el misterio en torno a la narrativa de Noé. Con cada nueva pieza de información surge la posibilidad de que la verdad sobre el destino del arca nos lleve a territorios insospechados. La búsqueda de nuestros orígenes nos impulsa a seguir cuestionando y explorando, lo que a su vez nos conecta con la rica historia de la humanidad y su relación con el divino. Wyatt propuso que un drástico deslizamento de terra poderia ter transportado a arca para a paisagem circundante, levando-a até o Monte Tenderek.
Durante suas investigações, ele encontrou algo peculiar no local de Durupinar que o convenceu da autenticidade do achado. O que chamou sua atenção foi uma pequena pedra em forma de barco, adornada com 8 rostos esculpidos. Para Wyatt, tal artefato constituía uma evidência crucial que sustentava sua teoria. Ele acreditava que a pedra era uma espécie de memorial, similar aos monumentos ou estruturas que as culturas bíblicas antigas erguiam em homenagem a acontecimentos significativos, como altares dedicados a sacrifícios ou homenagens após batalhas épicas. Segundo Wyatt, as 8 faces representavam os membros da família de Noé que sobreviveram ao cataclismo e se tornaram os novos progenitores da humanidade, sucedendo a Adão e Eva. Além disso, ele se deparou com objetos metálicos intrigantes, compostos por magnésio, titânio e alumínio, que mais tarde foram identificados como rebites utilizados na construção de embarcações. Uma equipe de arqueólogos, composta por especialistas turcos e de universidades americanas, se aventurou a investigar a formação de Durupinar, em busca de mais pistas ou relíquias que pudessem reforçar suas descobertas. As escavações revelaram evidências impressionantes de atividade humana, incluindo uma formação em formato de barco que remonta a quase 5.000 a.C. Ferek Kay, professor da Universidade Agri Ibrahim C., envolvido nas investigações, relatou que a análise das amostras de solo e rochas indicou a presença de seres humanos na região nos anos subsequentes ao dilúvio. Ele enfatizou que, devido à datação, era evidente que a vida prosperava ali, conforme os resultados laboratoriais mostravam. Contudo, o que verdadeiramente surpreendeu toda a equipe foi o encontro de algo extraordinário que alterou consideravelmente a narrativa a respeito do local. Utilizando tecnologia avançada, os pesquisadores se depararam com algo insólito. Fragmentos de rocha e amostras de solo que continham resíduos marinhos e restos de frutos do mar, cuja origem remonta ao período do dilúvio. Eles coletaram cerca de 30 amostras dessa intrigante área e as analisaram na Universidade Técnica de Istambul. Cada nova descoberta adicionava um novo elemento ao mistério, fazendo com que as antigas histórias da Bíblia ganhassem contornos mais reais e palpáveis. Os resultados das análises trouxeram à tona micro-organismos e vestígios de organismos aquáticos que pareciam indicar que, de fato, a região havia sido submersa, reforçando a ideia de que o relato do dilúvio tinha raízes na realidade. À medida que mais evidências eram reunidas, a equipe começou a traçar conexões entre os achados e as narrativas históricas conhecidas, inundada pelo potencial de revelar a verdade por trás do mito. Além disso, a fundação de uma base sólida para futuras pesquisas foi estabelecida, prometendo expandir nosso entendimento sobre os eventos que moldaram a humanidade e seu passado. Los resultados mostraron que las muestras tienen al menos 3.000 a.C. y sugieren actividad humana que se remonta a ese período hasta alrededor de 5.000 a.C. Dado que se estima que el diluvio de Noé ocurrió hace aproximadamente 5.000 años, los expertos comienzan a pensar que este sitio podría ser más relevante de lo que parece a simple vista, siendo tal vez los vestigios del Arca de Noé. Sin embargo, hay investigadores que no comparten esta perspectiva. Un escéptico notable es Irving Finlay, quien ha dedicado su vida al estudio de antiguos tableros de arcilla de Mesopotamia y es conocido por sus teorías controversiales. Finlay reconoce el relato del diluvio, pero sostiene que la versión bíblica es una versión simplificada de narrativas sumerias y babilónicas más antiguas. Según Finlay, los detalles auténticos del diluvio están en un tablet de arcilla de 4.000 años que él denomina el tablet del arca.
Después de aproximadamente 2 décadas dedicadas a traducir el texto, hizo múltiples descubrimientos significativos. El Tablet describe el arca no como una canoa, como se ha representado tradicionalmente, sino con forma circular. Finlay comentó que el hallazgo sobre la forma del arca es el descubrimiento más inesperado. Desafía lo que la mayoría de las personas siempre ha imaginado. Agregó, esta revelación se encuentra entre las más impactantes a lo largo de su carrera de 44 años. Finlay está ansioso por compartir sus descubrimientos y llegó a escribir un libro sobre el tema. Su hallazgo ha generado entusiasmo dentro de la comunidad cristiana, mientras deja a muchos científicos que antes desestimaban la historia en busca de respuestas. Si bien la existencia de relatos sobre inundaciones en textos antiguos respalda la idea de un evento catastrófico, la evidencia concreta continúa siendo objeto de debate. Por ejemplo, arqueólogos han hallado ocasionalmente restos de algas y fósiles de criaturas marinas en muestras de suelo de gran altitud. Estos descubrimientos sugieren que estas áreas elevadas estaban alguna vez sumergidas bajo un océano o mar vasto. A pesar de todo, quedan interrogantes. ¿Cuál es la verdadera historia detrás del diluvio? Estos enigmas despiertan cada vez más interés en la comunidad científica y entre aquellos que buscan conectar la historia antigua con la narrativa contemporánea. La búsqueda de más evidencia y estudios exhaustivos podría arrojar luz sobre estas cuestiones. Con cada nuevo hallazgo, la frontera entre la historia mitológica y la real se hace más difusa. Eventualmente, es posible que se descubran más secretos que revelen las complejidades de las antiguas civilizaciones y sus creencias. Mientras tanto, el legado del diluvio continúa inspirando debate y reflexión acerca de nuestra propia narrativa histórica. ¿Es esta evidencia suficiente para validar que un vasto volumen de agua causó estragos en el mundo? Permíteme narrarte otra historia sobre el Arca de Noé. En la antigua Hawái existe una leyenda conocida que habla de un personaje llamado Nu, quien construyó un gran canoa para escapar de un inmenso diluvio, acabando finalmente en la cima de una montaña. De forma similar, el épico Atrahasis, que data del siglo XIX, presenta notables similitudes con la narrativa del diluvio en 1900, la Biblia. Este cuento narra cómo el mundo fue renovado tras un cataclismo, incluyendo una advertencia de 7 días antes del desastre. Estas distintas historias de inundaciones procedentes de diversas épocas y culturas se entrelazan para formar una narrativa compleja y fascinante. A pesar de las diferencias culturales y de los detalles específicos, todas ellas describen un evento dramático que marca el fin del mundo, seguido de un nuevo comienzo para la vida en el planeta. El relato del Arca de Noé, en particular, reverbera en el corazón de millones en todo el globo. Este profundo aprecio ha llevado a miles a emprender expediciones privadas hacia el monte Ararat, con la esperanza de desvelar sus secretos. La estructura de Durupinar, un lugar que algunos creen que podría estar relacionado con el arca, ha visto un aumento considerable en su popularidad. La magnitud del diluvio, descrito en el libro de Génesis, es asombrosa. Se afirma que las aguas superaron las montañas más altas por 15 codos, alrededor de 22 pies. Con este escenario, incluso el Everest, que se eleva a 29.000 pies, no podría haber soportado tal torrente. Algunos teóricos de la conspiración sugieren que esta catástrofe monumental podría haber provocado la extinción de criaturas míticas como los dinosaurios, dragones, hombres lobo y los gigantes Nefilim. Investigadores sugieren que la magnitud del diluvio habría requerido el volumen de agua de 2 océanos para ser vertido sobre la Tierra en un período de 40 días.
A pesar de ello, los escépticos no dudan en cuestionar la viabilidad del arca de Noé, preguntándose cómo un solo hombre y su familia podrían proporcionar sustento y gestionar a miles de animales a lo largo de más de 300 días. Estas historias, aunque no son universales, invitan a la reflexión sobre la memoria colectiva de la humanidad frente a desastres naturales y el papel de la mitología en la comprensión de nuestro pasado. A medida que exploramos estas narrativas, nos encontramos en un cruce donde la historia y el mito se encuentran, proporcionando posibles explicaciones sobre eventos cataclísmicos que han dejado huella en la cultura global. Con cada relato, nos acercamos más a una comprensión de cómo las civilizaciones antiguas interpretaban estos fenómenos y sus implicaciones para el futuro. El enigma del Arca de Noé y sus derivados sigue fascinando e inspirando a generaciones, uniendo a personas de diversos orígenes en la búsqueda de la verdad detrás de los relatos del pasado. Desde tiempos inmemoriais, muitos questionam como Noé e sua família conseguiram alimentar os animais, gerenciar os dejetos e manter a embarcação flutuando sem sucumbir ao sufocamento. Para diversos especialistas, a ideia de que conseguiram sobreviver em um espaço fechado por tanto tempo soa implausível. Mesmo com a desconfiança de alguns, a narrativa de Noé e a Arca continua a ser um forte símbolo da potência divina entre muitos cristãos. A curiosidade em ver a Arca, ou pelo menos uma parte dela, permanece viva. Isso motivou Ken Ham a realizar um projeto ousado: construir uma reprodução da Arca de Noé em uma área do Kentucky. Esse projeto, que custou milhões, é impressionante com sua arquitetura sofisticada e detalhamentos em madeira. A atração, chamada Ark Encounter, é uma réplica baseada nas dimensões descritas nos textos religiosos e conta com um parque temático que recebe anualmente mais de 1,5 milhão de visitantes. Com mais de 800 acres, oferece uma verdadeira viagem ao passado, remontando à época do Grande Dilúvio. Ham tem planos ainda mais audaciosos, incluindo a recriação de outras histórias bíblicas, como a Torre de Babel e uma representação antiga de Jerusalém. Apesar do conhecimento extenso sobre o Grande Dilúvio, restam muitas dúvidas sobre o destino final da Arca. Seria possível que Noé e sua família a desmontaram para a construção de suas casas? Ou um evento trágico teria apagado essa embarcação lendária da história? As perguntas relacionadas à Arca continuam a intrigar e desafiar respostas definitivas. A arqueologia bíblica reveste-se de um papel crucial, pois a Bíblia narra relatos de pessoas, lugares e eventos ao longo de milênios, apresentando-se como a palavra infalível de Deus em todos os seus detalhes. A questão que persiste é se a evidência arqueológica corrobora os relatos bíblicos ou se a Bíblia não se sustenta perante o olhar crítico da história. A arqueologia envolve o estudo científico de sociedades passadas, baseado na análise de artefatos, inscrições e remanescentes de culturas outrora existentes. A investigação arqueológica também desperta debates sobre a veracidade dos textos sagrados, levando a reflexões sobre a intersecção entre fé e ciência. Ao encontro das ruínas, arqueólogos de todo o mundo buscam vestígios que possam iluminar os relatos sagrados, gerando novas compreensões sobre a vida nos tempos antigos. Cada descoberta pode ligar os pontos da história, desmistificando algumas narrativas e reforçando outras. Como será que a pesquisa futura lançará luz sobre as antigas tradições? É uma questão que todos que buscam entendimento sobre o passado devem considerar. La arqueología bíblica se centra principalmente en las civilizaciones y eventos narrados en las escrituras.
Este campo, como es de suponer, a menudo está envuelto en controversias. No es difícil entender por qué. Muchas de las historias bíblicas parecen tan extraordinarias que algunas personas las consideran más apropiadas para una novela de ciencia ficción que para un estudio científico. Imaginemos algunos de los sucesos asombrosos que se relatan en la Biblia. Un diluvio colosal aniquiló toda forma de vida en el planeta, salvo a 8 individuos. Noé y su familia, quienes llegaron a resguardar un sinfín de criaturas en una vasta embarcación. Estos sobrevivientes esperaron pacientemente a que las aguas se retiraran, conviviendo en su enorme arca. En otro relato, un grupo de Homo sapiens oprimidos, los israelitas, enfrentó condiciones infrahumanas bajo el dominio de Egipto, una nación poderosa. El Dios de los israelitas los liberó utilizando una serie de plagas devastadoras que asolaron a los egipcios. Tras haber conseguido salir, se encontraron atrapados junto al Mar Rojo, pero, para su asombro, las aguas se separaron de manera extraordinaria, permitiéndoles avanzar, mientras que las aguas volvieron a cerrarse, sumergiendo a sus perseguidores.